Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups, principalmente en sectores de biotech y agrifoodtech, que necesitan personal científico-técnico altamente cualificado, y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas buscando y seleccionando al mejor talento científico. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, hoy estamos con Ángel Cebolla. Ángel, encantado de tenerte por fin en el podcast. Yo encantado de contar, a todo el mundo le gusta contar su vida, ¿no? No, A mí no me gusta soltarle el rollo a nadie, pero si me lo piden, pues mira, y tú me lo vas a pedir por una hora. Hoy soltamos rollo, además estamos con Nacho Plans también. Nacho, muy buenas. Muy buenas. Le preguntaremos a Ángel para que nos cuente el rollo, eso está claro. Perfecto. Bueno, Ángel es CEO de Biomedal, también es CEO de Olavide Neuron. Ángel, si te parece, más que explicar yo quién eres, si puedes en un minuto decir quién eres tú hoy por hoy. Sí, Dale. bueno, yo soy fundador y CEO de Biomedal, que es una empresa que empezó en el año 2000. Ahí empezamos muchos emprendedores que todavía están por ahí batallando en el campo de la biotech, que empezaron por ahí a principios del año 2000. Y bueno, hemos tenido la empresa hasta 24 años que llevamos ya, hemos cumplido, y durante ese camino pues he tenido la suerte también de que hice un exit parcial en el desarrollo de la empresa y también pues con ese dinero que entró pues hemos potenciado también algunas líneas de la empresa y hemos comprado alguna compañía también y hemos invertido en alguna compañía que le vemos bastante futuro. Entonces, ahora mismo también soy CEO de la empresa Olavide Neuron, que es la que ahora estoy más involucrado. No es que haya dejado Biomedal, pero sí, digamos, hemos contratado personal que puede cubrir parte de mis funciones. Entonces, actualmente también estoy empezando con una startup, digamos, porque Olavide Neuron es una startup. Desarrollo un fármaco para enfermedades neurodegenerativas. La verdad que nos hemos puesto el listón bastante alto, pero, pero es algo que, bueno, que está apasionándome ahora mismo y dedicándole mucho esfuerzo, ¿no? Muy bueno. Así que bueno, estoy empezando otra vez, digamos, a buscar dinero también, porque esta empresa requiere mucho dinero y también, igual que antes vendía productos y servicios con Biomedal, pues ahora estamos intentando levantar capital para hacer estudios clínicos en los fármacos que tiene Olavide Neuro. Entonces esa es mi situación actual. Yo me formé, estuve como 12 años antes de montar mi empresa en la investigación pura y dura. Luego adapté mi investigación a hacer cosas que puedan servir a alguien, o que puedan acabar en un servicio, puedan producir algún producto y demás, ¿no? Y en ese campo, bueno, pues hemos hecho patentes, soy inventor de varias patentes, aproximadamente 16 patentes, de los cuales muchas no han llegado a nada. Eran buenas ideas, algunas creo que puede ser la mejor idea que haya tenido nunca, pero no llegó a nada, o sea, porque bueno, las dificultades técnicas y bueno, Ángel, y ahí estamos. eso de las patentes, ¿te refieres a cuando estabas en el mundo académico o ya ha sido posterior? De las dos, o sea, yo mis primeras dos, o sea, ya te empiezo a contar mi vida. Yo monto la empresa, no sé si tienes un guión No, preestablecido o te que va. empiezo a contar ya mi historia Dale. de Biomedal. Diálogo libre. Interrumpimos Vale, mucho, pero dale. vale. Bueno, pues te cuento, porque hay parte, digamos, en esa parte de las patentes estuvo parte del cómo me animé a montar la empresa. Ah, qué bueno. Yo tuve la suerte del principiante haciendo currículum. Yo lo que quería como investigador, como casi todos, acabarlo con una oposición y ser libre en la investigación que hiciera, ¿no? Pero luego a mí siempre me ha satisfecho no solamente la investigación básica, sino darle una aplicación
a esos inventos, ¿no? O a Mm, esos descubrimientos que pudiera hacer, ¿no? Entonces siempre he estado un poco en contacto con la sociedad en ese sentido, ¿no? De me gustaría ayudar con mi ciencia a, a solucionar problemas. Entonces, ujú, tengo que decir que fui cogiendo confianza en mi carrera científica, porque la verdad que saqué buen rendimiento tanto de la tesis como de los dos postdocs que hice. Saqué buen rendimiento académico, o sea, no es que haya hecho esto porque no necesitara, no pudiera meter la cabeza en la academia, sino porque tenía esa inquietud ujú, de hacer realidad, digamos, de llevar a la sociedad la ciencia, ¿no? mm, Em, lo primero que hice fue saber meterme en curiosidad el tema de las patentes y en un par de descubrimientos o creación que tuve o ideas que tuve durante la carrera científica, las convertí en patentes para hacer currículum. Simplemente era para hacer currículum y bueno, porque solamente yo creo que se aprende haciendo las cosas, no se aprende teóricamente, sino haciendo las cosas. Entonces me puse a hacerlas. La primera fue una de mi etapa del CSIC, que fue sobre el año 93-96, que mm, fue una etapa, pero ahí tenía un montón de trabajo acumulado que no salía porque mi jefe prácticamente tenía un tapón allí de artículos que le costaba. Entonces, como tenía un artículo de esta invención, era un sistema para producir proteínas muy eficaz, muy eficiente, se regulaba muy bien, entonces las células crecían muy bien en un fermentador hasta llegar ujú, al momento que la activabas con un inductor muy barato. Entonces se podía escalar muy bien. mm, Y pensaba que eso podía ser una cosa que se usara en la industria. mm, De hecho, tiramos con esa idea muchos años en Biomed, hasta 8 años dando servicios y intentando dar licencia, vendiendo el producto. Bueno, pues ahí conseguimos hicimos una patente y el CSI con estos agentes que tienen, pues la presentó Era la primera patente de mi jefe de Madrid, Víctor de Lorenzo. O sea, que digamos ujú. que yo me atreví a hacer la primera patente, aunque, tú sabes, todos los investigadores venden un poco la aplicabilidad de su ciencia para vender sus proyectos Sí, y conseguir grants, pero al final pocos se atreven a dar el primer paso. El primer paso es proteger tus ideas o tus claro, invenciones, ¿no? claro. Y que puedan ser útiles. Entonces, la primera patente que hizo mi jefe fue esa y la inicié yo. Fue una iniciativa mía una idea que tuve allí durante el tiempo en el Centro Nacional de Biotecnología. Eh, Ujú, Funciona muy bien, el sistema funciona muy bien y bueno, la patente interesó a una persona que había sido fundadora de Invitrogen. Joe Fernández fue mi primer mentor empresarial, la primera referencia que yo tenía de un inventor o un emprendedor, eh, y que fue muy exitoso porque me ujú, puso en venta su empresa en el Nasdaq y consiguió, no sé si 30 millones de dólares o no sé, una burra. Consiguió ujú, mucho dinero por vender su empresa en Vitroyen. Y él era un emprendedor compulsivo y quería montar otra empresa. Lo que hizo fue montar otra empresa y entonces buscó otra tecnología. Él era el que traía las tecnologías a su empresa de la academia y las empaquetizaba, hacía un producto con ellas. En 6 meses hacíamos un producto. Y tuvo mucho éxito con un par de 2 o 3 licencias que cogió, sobre todo una que era el topocloning, que era para clonar fragmentos de PCR. Y eso tuvo un exitazo. Bueno, es que además el kit valía carísimo, pero es que soluciona tantos problemas, era tan fácil de hacer, te Se lo quitaba sé tantos yo, problemas de Ángel, en medio. ¿Tú lo usaste? te lo juro. Tú lo Que usaste, era, ¿no? cuando se podía, era para cosas muy especiales, me acuerdo perfectamente. Claro, pero te ahorraba un montón de trabajo, porque clonar un fragmento de PCR era una cosa Ya, ya. complicada, cuando no existía eso. Y este hizo la tecnología esa, era una maravilla. O sea, Bueno, que era meterlo en un tubo y no hacían nada y salía, o sea, era una cosa espectacular. y todos los clones que salían tenían el fragmento. Mientras que te volvías loco con los otros cuando no tenías ese sistema, tenía un montón de clones vacíos, otros que no tenían, en fin, cosas aberrantes, y esto funcionaba como un reloj. Pero valía carísimo. Recuerdo que en el tiempo valía 1.000 euros el kit. Mm, Pues bueno, hizo un montón de dinero con eso, iba vendiendo muy bien. Y otra cosa fue un sistema de expresión, que fue lo que yo finalmente, un sistema de expresión de proteínas,
que se regulaba muy bien, pero exactamente el de araminosa, y consiguió muchas licencias en la industria farmacéutica y industria de producción de proteínas recombinantes. Entonces, bueno, yo pensaba que bueno, pues la verdad que conseguía ese licenciatario, se interesó por la tecnología, me hizo la primera oferta, la acepté porque la verdad que era bastante buena. Mm. No es que fuera mucho dinero, pero de upfront, un poco, pero para mí que era un becario en aquel tiempo era prácticamente el sueldo de un año. O sea, Claro, casi. pero ¿y tu papel cuál era? Simplemente Mira, venderla. igual que inventé la empresa, inventé aquello y escribí la patente y la solicité, pues le pedí al CSIC una cesión de la patente para hacer yo la transferencia, porque quería aprender la transferencia. Yo soy una persona muy curiosa, o sea, soy Ujú. muy disperso, pero muy curioso. Y quería hacer las cosas por mí mismo para saber cómo se hacían. Y además aprendía de esa forma. Entonces, Ujú. todo eso ayuda un poco a generar confianza en uno mismo. Dices, bueno, oye, la primera patente y tengo un licenciatario que es un tío que ha montado Invitrogen, que vamos, una empresa que conocía a todo el mundo allí porque sus productos eran chulísimos. Ujú. Y bueno, solucionaba un montón de problemas. Entonces, y la segunda patente fue durante mi postdoc en Francia, que fue un poquito antes de toda esta historia que os he contado, que también fue la primera patente de mi jefa, que tenía 50 y tantos años, no había sacado ni una patente. Pero encontramos un gen que tenía un efecto de engordar las células, Ujú. facilitando la endorreduplicación, que se llama, bueno, tú haces copias de tus cromosomas sucesivamente y eso hace que la célula crezca proporcionalmente a esa cantidad de copias que va generando en los cromosomas. Entonces, por un cambio de ciclo celular. Bueno, pues encontramos eso en planta y dije, oye, esto se puede aplicar para hacer fruto, porque claro, al tener células más gordas podían almacenar más, los frutos podían almacenar más cantidad de hecho, estaba relacionado con eso, con los frutos, con muchas cosas estas, hacen células muy grandes capaces de almacenar mucha cantidad de aguas o de jugo, lo que sea, Ujú. semillas, las semillas están implicadas. Entonces, bueno, pues la verdad que tenía su potencial, pero que yo estaba lejísimo del mercado. Pero había una empresa que se interesó por ella también, que estaba cogiendo todos los genes relacionados con el crecimiento, o sea, con el ciclo celular, o la estaba patentando. O sea, la estaba incorporando a su cartera de patentes. Y se interesó también por esto, hizo un par de ofertas y mi jefa lo sobrevaloró. Dijo, bueno, si me ofertan esto es que tiene que ser más caro. Siempre los investigadores solemos sobrevalorar las invenciones y los descubrimientos y la ciencia. Bueno, Ujú. después hay una Ujú. historia carísima después para sacar tu producto y tienes que estar dispuesto a encontrar gente que invierta toda esa parte, toda esa pasta. Al final, Sí, lo que aporta el investigador es un 2%, o digamos, de media toda la investigación que le ha llevado a eso, a ese descubrimiento, no es ni un 2% de todo lo que se ha generado después. ujú. De esfuerzo de comercial, industrialización, en fin. A Sí, pesar de todo, los investigadores sobrevaloramos eso porque tenemos un descubrimiento, o sea, yo tenía un desconocimiento de lo que venía después y todo el esfuerzo que requiere después. Y además que no es tan divertido como investigar, o sea, porque investigar claro. hace casi gratis. O sea, es que antes la Sí. gente hacía investigación por hobby y Ujú. solamente se dedicaban los ricos. Bueno, de hecho, Ángel, eso me parece interesante porque claro, tú lo tenías todo para volver, si quería incluso a Sevilla, ¿no? A la universidad y en aquel momento no había tantísimo cuello de botella quizás académico. O sea, tú podías haber hecho carrera académica y no la hiciste. Em, ¿Por qué no la hiciste? Mm, Buena pregunta. Yo aquí creo que cada uno es cada uno. O sea, yo básicamente tenía una inquietud de qué podía hacer con lo que yo era capaz de hacer. Y luego había gente que desconoce todas esas cosas de la realidad, de la sociedad, de las necesidades que hay de que haya industria en los países con la ciencia. Que la Sí. ciencia, no la ciencia, o sea, tú tienes un deber moral. Tenía un deber moral, me sentía de deber moral con la gente que con sus impuestos me pagaba a mí toda su formación de 12 años. Pero Ángel, ¿eso cómo Y yo, llega? Es decir, que yo... yo entiendo que la gente no tiene ese sentimiento, ¿no? Porque es como hay gente que cuando es político puede decidir corromperse o no, pues tú eliges lo que quieras, ¿no?
pero, mm, pero o sea, si decides, yo voy a hacer de los que genero riqueza, Ujú, pues yo eso lo conocía, o sea, que yo creo que la mayoría de los investigadores no lo conocen y muchos no quieren saberlo. Pero tú te conviertes en un generador de riqueza neto cuando tú eres una industria y empresa. La empresa es un invento de la sociedad. O sea, ahí he descubierto un mundo nuevo. Para mí ha sido como encontrar un mundo científico que me apasiona, que es el mundo empresarial. ujú. Y me ha dado a conocer muchísimas cosas, o sea, la naturaleza humana, la diversidad humana de motivaciones, eh, cómo se mueve el mundo, o sea, entender todos los procesos del mundo, de cómo funciona, cómo se genera riqueza. Y yo ya empezaba a tener esas nociones cuando empecé a o sea, cuando estaba incubando ya mi idea de crear la empresa. Ángel, porque, perdona que te interrumpa, porque claro, tú hablas, Sí, sí, perdón. hablas de ese deber moral, hablabas antes de que el aplicar lo que ibas descubriendo, pues era como una misión, ¿no? De ayudar, y esto conecta mucho con algo, bueno, pues que se pone mucho sobre la mesa, ¿no? A la hora de establecer un rumbo en una empresa, como es el propósito, ¿no? Un Sí. poco, no sé en qué medida, a la hora de tú luego de irte rodeando, ¿no? Pues de colaboradoras y colaboradores bueno, en un momento dado, pues estuvieran alineados con ese propósito de ayudar. Si eso, pues qué rol ha jugado, ¿no? Ese rol del propósito. Mm, no lo sé. No lo sé, pero sí yo creo que ha jugado algo para retener el talento más tiempo del que a lo mejor de lo que la empresa le podía ofrecer en ese momento, tanto de salarialmente Ujú. como en proyección digamos, de subir en la empresa, porque una empresa pyme tienes un techo muy corto. O sea, Sí, no tienes como 10 niveles que puede tener una multinacional, a lo mejor, claro, de claro. carrera profesional, o incluso eh, la administración, ¿no? También, eres becario, luego eres postdoc, luego eres Sí. José Ramón y Cajal, o profesor titular, catedrático, en fin, hasta catedrático. Yo también me proyectaba así, digo, hostia, aquí es lo que llegues, Sí. máximo es catedrático. Ujú, Digo, aquí se acabó. Y tienes una nómina todos los meses igual, un poquito más, bueno, puedes tener más incentivos. Lo veía un poquito como me veía que digo, mira, a partir de los 50 pues es un poco aburrido tu esta cosa. ujú, Eso ujú, también lo tenía. Yo soy una persona inquieta, o sea, pues se puede decir que lo que dicen ahora que son TDAH, yo qué sé. Tengo un poquito de eso, tengo un poquito de eso, de muy inquieto, que soy muy inquieto. Entonces, sí, lo podía haber canalizado. La verdad que la administración en la academia tú puedes llegar a donde quieras, o sea, puedes llegar hasta premio Nobel, puedes llegar a lo que quieras, ¿no? Pero el descubrir cosas y eso es muy bonito. Pero bueno, la verdad que yo tenía en la cabeza, como también he tenido una familia de empresarios, mi tatarabuelo montó una empresa, un almacén de aceitunas que se arruinó en la segunda generación, ujú, la primera generación prácticamente. ujú, Mi padre también era un empresario un poquito más seguro del campo, pero lo llevaba bastante bien y fue creciendo poco a poco. ujú. Pues yo veía la actividad empresarial la veía como una cosa también muy positiva. No la veía, o sea, desgraciadamente hay bastante connotaciones negativas de la actividad empresarial. Además, yo he estado en un colegio público siempre, una formación de colegio público, entonces era de los pocos hijos de empresarios que había allí, entonces me hacían bullying allí por eso prácticamente. Pero Sí, era una cosa, es una cosa que no está mal, bien vista. Entonces, sí. eh, bueno, yo no tenía o sea, mi padre era de los tíos más, vamos, de las personas más admirables que tengo referencia en la vida, se ha muerto, vamos, hace 8 años, Ujú, pero para mí era una persona muy sensata y muy responsable. ujú. Yo lo he visto malo con salmonelosis y pagando a los trabajadores, o sea que lo he visto, o sea, son gente responsable y entonces lo puede tener una connotación positiva de eso. Entonces Sí, todo eso también no tengo ese freno que pueda tener, bloqueo mental que puedan tener otra gente, sí, que lo ve como una cosa, yo me voy a ir al lado oscuro, voy a ir a no sé cuánto, o sea, algo moralmente que le puede retener, porque no tengo esa culturilla
de connotaciones. Sí, Eso creo, bueno, estoy analizándome un poco a mí mismo, como he podido ser, digo, ¿por qué sí. he hecho yo esto y otra gente que son brillantes y no han hecho eso, ¿no? Y creo Justo, que sí, eso yo de salirme un poco de la caja y ver las cosas desde fuera todo, yo siempre me he visto desde fuera todo, me observo a mí mismo, a todo lo que hay alrededor, pues esa capacidad eh, no es que sean en eso más inteligentes o menos que los demás. De hecho, yo razonamiento abstracto y eso veo mucha gente brillantísima que llega a donde yo no llegaré nunca, pero la causa esa es salirte fuera y ser capaz de ver el sí, bosque desde fuera, desde arriba, sí, no tiene mucha gente, lo he visto. Es sí. como yo soy negado para la música, soy incapaz con un instrumento y otra gente que pinta algo perfectamente y yo soy incapaz de pintar eso por mucho que me esfuerce. Bueno, pues esa mejor capacidad de ver las cosas de fuera es una habilidad que a lo mejor no tiene todo el mundo. A nivel de sociedad, Y yo lo Ángel, tengo. sí que es interesante esto que pones aquí como para arrojar luz, en el sentido de que es cierto, ¿no? Si le preguntas a una persona al azar por la calle y le sorprendes con una entrevista y dices, ¿tú qué piensas de algún empresario, ¿no? Y entonces pueden aparecer pues, ciertas ideas que como sociedad se han ido generando, pues algún tipo de filtro o prejuicio y quizás depende mucho de nuestra cultura. No sé si pues en Europa, ¿no? Quizás tengamos una cultura diferente que a lo mejor en Estados Unidos, por ejemplo, pues la cultura esa de emprender, del emprendimiento y todo, pues la tienen como mucho más inherente. Y a nivel de Mm, competencias, que aquí no lo sé qué piensas sobre esto, pero en Europa parece que nos hayamos hecho súper eruditos y la erudición está como en el número uno, ¿no? Pero claro, esta parte de emprender, de aportar algo o incluso de generar algo que genere riqueza, ese prejuicio a veces pues contra ganar dinero y demás, pues parece que uno cuando es autónomo y es el último en cobrar y paga primero a sus empleados, pues es una buena persona, pero cuando sigue pagando primero a todos y cobrando el último, siendo ya empresario, porque ya es más grande la empresa, pues entonces ya es muy malo, ¿no? Y tiene unos cuernos y un, un rabo de exactamente. diablo, ¿no? De Sí, hecho, Nacho estaba. mientras eres un... Sí, muchos empresarios, probablemente sean, bueno, la mayoría, está mal vive, ¿no? Y a pesar de todas las horas que le dedican. O sea, y como yo era antes o sea, durante 15 años prácticamente fui así también en la empresa, o sea, hasta que tuve esa venta parcial. Bueno, ya a partir cuando entraron los inversores, ya a partir de 2008 entraron inversores. Y ahí tenía un sueldo, subió el sueldo y ahí ya tenía un sueldo decente para ser directivo, digamos, y para las horas que le dedicaba. Pero ya después, o sea, es verdad que la mayoría viven así, pero son iguales que los otros, los que tienen éxito. Simplemente han Claro. tenido, a lo mejor han tenido suerte o los otros tienen un poquito más habilidad, han tenido más habilidad, pero es que, bueno, el factor suerte es fundamental. O sea, yo soy consciente que tuve suerte con lo de la venta y eso, pero esta cosa también he tenido mala suerte en muchas cosas, muchas ideas que han salido y que no han salido para adelante porque a lo mejor no se ha dado las condiciones o hemos entrado antes en el mercado de la cuenta o a lo mejor no conocía yo las personas adecuadas que podían haber colaborado en ese proyecto. O sea, hay muchos casos de mala suerte, pero hay que ser, digamos que el fracaso, o sea, el éxito dice que es, no sé, había una frase por ahí muy buena que decía que era Eh, Esta de bueno, Woody Allen que el 80% del éxito es salir al escenario, ¿no? bueno, sí, eso que al final Conectado termina con diciendo, que la suerte al final es una estadística también. el sentido es la única vez que no he fracasado, bueno, he fracasado, que no lo que he intentado y he salido bien, pero Claro, no es, claro, pero todas las demás que no te salió bien la idea claro. o lo que intentaste no cuenta ahí como parte del Fíjate, éxito, Ángel, pero que. y te lleva al éxito también, porque son intentos que no salieron en su tiempo por las circunstancias que fueran, que Pues, no... Ángel, estoy pensando, mientras estáis hablando de éxito, de empresario, ¿no? Em, claro, tú empezaste a emprender, digamos, ¿no? A crear una empresa cuando no había ecosistema ninguno allí en Sevilla. O sea, yo te recuerdo, de hecho, yo alguna vez te lo he dicho, yo te recuerdo haberme dado clase tú, no sé cuándo ni cómo, en el departamento de genética. No sé si en unas prácticas o algo así, ¿no? Aquel ambiente, para nada se podía hablar de algo que no tuviera que ver con el mundo académico, ¿no? Con la levadura era un mundo aparte, en paralelo totalmente al mundo empresarial, ¿no? Sin embargo, Sí, hoy sí que veo que ha cambiado. Es decir, hoy
se Sí, oye sí, un sí. poquito más de esto cuando estás en la universidad, ¿no? En un departamento, aunque te guste o no te guste, ¿no? Pero Depende yo creo que en Andalucía está muy atrasado todavía en eso, pero es verdad que hay muchas actividades al margen de la universidad que te llevan ahí. O sea, hay proyectos muy bonitos como el de Sputnik y la factoría, en fin, hay cosas así alrededor que bueno, quien es curioso, al final puede aprender el proceso de lo que es una empresa, lo que es una startup y ese tipo de cosas lo aprende. Antes no había nada, pero sí es verdad que nosotros cogimos la primera iniciativa de Juan Martínez Varea, que bueno, que es también un emprendedor, se ha convertido en un emprendedor también biotech, no sé si lo conoces. Ujú. Eh, Él montó, después de venir del MIT, montó el 50K, que ahí fue donde ya pegamos el empujón. O sea, aparte de la autoestima que te da ya haber hecho eso, la venta de las patentes, las dos primeras, que fue un golpe de suerte. O sea, eso sí te digo que es golpe de suerte. Las dos licencias, golpe de suerte, de dos ofertas, porque después me llevé en otras patentes que hice, me llevé 5 o 6 años hasta que no tuve una licencia de las otras patentes. O sea, y golpeé la suerte del principiante. Las dos primeras patentes, entonces yo pensaba, digo, bueno, vamos a ver. Aquí hay muchas patentes que se caen porque la gente no tiene una empresa de quien licenciarla. Ahí sumo las ideas mías. Digo, monta una empresa con que aproveche la idea, la capacidad que tenga yo de generar a lo mejor patentes y la que tengan todo España prácticamente, porque no había empresas para servir de puente y sacar algo al mercado y que pueda yo incluso seleccionar las que tengan más potencial. Digo, esto tiene que estar tirado. Porque es que es como el que. Ahí es como el chiste este, ¿no? Del optimista y el pesimista, ¿no? Que te vas a. El vendedor de zapatos que se va a África y va a una tribu y está todo el mundo descalzo. Y te dice el pesimista, dice, bueno, allí no hay quien venda un zapato porque está todo el mundo descalzo, va todo el mundo descalzo. Y el otro dice, mira qué oportunidad de negocio que tienes, todo el mundo está descalzo y puedo vender a todo un par de zapatos. Las dos son dos caras reales y absolutamente reales de Claro. lo que pasa en el mundo. O sea, para ser emprendedor hay que ser un poquito optimista. Yo soy. Ángel, ay, perdón, y completa la frase, perdona, que te he Sí, sí, cortado. que hay que ser optimista. Entonces yo lo que veía una falta de transferencia de tecnología en España brutal en el año 2000. Entonces Ujú, pensaba que era una oportunidad. Digo, yo voy a lanzar. Tenemos ya la patente esta del sistema de expresión, tenemos dos o tres cositas que podemos empezar con eso. Si encontramos una proteína que podamos expresar que sea un éxito en el mercado, ya con eso sería una cosa importante. Luego hay ayudas públicas que puedes colaborar con la empresa y empezar a haber fondos también para subvenciones para empresas, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues vamos a tirarnos a la piscina. Y entonces me tiré a la piscina con otros también, con un médico, Agustín Ruiz Laza, que también ujú, está ahora en la Fundación CIEN, perdón, Fundación ACE, de Alzheimer, de director científico, y nos montamos una empresa, nos montamos a hacer, porque él también tenía autoestima alta, era un médico que sabía de genética, sabía un montón, era muy trabajador y también muy optimista. ujú, Y bueno, nos lanzamos con eso y participamos en 50K, nos dieron el premio, uno de los premios, ya ahí con ese dinero y con ese título nos sentimos obligados. Digo, yo esto hay que tirar para adelante. ujú. Y Qué bueno. yo tenía también un contrato con todavía de reincorporación de 2 años. Digo, bueno, de momento no cobro y trabajo para la empresa y la Ujú. arrancamos y mientras tanto vamos buscando el nicho. Bueno, Ángel, mira, por también ver, ponernos en situación, ¿no? De esos vendedores de zapatos y de ese emprendedor, ¿no? En aquel momento en el que tú estabas, pues, con aquellos primeros éxitos que, bueno, Manolo y yo nos hemos Sí. mirado diciendo, este golpe de suerte no nos lo terminamos de ver así. Pero bueno, sí que me gustaría un poco dos cosas, ¿no? Porque quienes nos escuchen, pues a lo mejor se están planteando, ¿no? Pues oye, a nivel de llevar a cabo pues una empresa o a lo mejor incluso montar una startup o tal vez conformar un buen equipo, pues dos cosas, ¿no? Pues por un lado, estrategia, que esos vendedores de zapatos, ¿qué consejos tú les podrías dar para desarrollar pues un buen producto, un buen zapato, una definición, ¿no? Pues de un modelo de negocio que funcione? Y por otro lado, qué recomendaciones darías para conformar un buen equipo y cuidarlo, ¿no? Sí. Eh, yo ponía un ejemplo en algunas charlas que daba de emprendimiento, de cuando tú tienes una tecnología, tienes que buscar el negocio, el mercado,
Y eso te puede llevar mucho tiempo, indefinido además. Aunque nosotros al final dimos una tecla y de forma indirecta dimos con la tecla por la enfermedad celíaca, dimos con la tecla. Sí. Pero porque al final eso se une un poco a la actividad inicial que teníamos de producción de proteínas de alguna forma. Ujú. O sea, eso tuvo cierto éxito, pero la verdad es que la segunda vez yo conocía la enfermedad porque mi madre es celíaca, desde los 50 y tantos años se le diagnosticó, y de pronto leo un artículo de que hay péptido que causa la enfermedad y entonces explica un poco toda la historia que a mí me comía la cabeza. Digo, bueno, ¿cómo puede ser comiendo un alimento que te pongas malo? Si eso se degrada, se digiere en el intestino y no tendría que pasar nada para generarte ese Ujú. problema, ¿no? Sí. Pues claro, eso lo explicaba un poco el artículo ese de Science en el 2002. Y entonces desarrollamos un producto para ese mercado. Entonces, que había un hueco y que era un mercado en Ujú. expansión. Entonces, Ujú. ahí fue donde tengo éxito. Claro, yo te lo estoy dando la explicación un poco, todas estas cosas no están Sí, tan planificadas al principio como te lo estoy explicando ahora. Un poco ya tú ves a claro. posteriori, ves cómo pintaste, o sea, Claro. cómo diste con la tecla. Ángel, Y perdona, explica un entonces, poco para que. orientarte al mercado, quiero decir, orientarte al mercado es lo importante. Sí, sí, dime. Sí, decía, explica un Dime, poco dime. para quienes nos escuchan, incluso para quienes no sean científicos o no sean científicos de este campo, que puedan entender cómo le resolvías tú a ese público, qué problema le resolvías con lo que sacaste. Sí, bueno, desarrollamos una tira rápida para detectar gluten en alimentos. O sea, también otra cosa es serendipity, que es un efecto serendipity, ¿no? Las reuniones bilaterales que hace uno continuamente, pues había una empresa que tiene un exitazo ahora, es Certest, que estaba empezando y nos hizo una tira de gluten. Teníamos los anticuerpos para detectar esa parte. O sea, teníamos los ingredientes para hacer ese ensayo, lo hizo rápido y nosotros lo que queríamos hacer un test para que el propio celíaco se detectara su alimento. Ujú. Entonces, esa idea ha salido Mm. recurrentemente varias veces o sea, hay varias empresas que han sacado esa idea en algún momento. Sí. Pero luego nos dimos cuenta que apenas vendíamos nada o sea, que el mercado ese era ficticio, porque no es, al final la motivación del celíaco para hacer una prueba que aunque te lleve 10 minutos, un cuarto de hora, Ujú. hacerla, no es suficiente, prefiere, oye, es que en esos 15 minutos me cocino otra cosa, ¿sabes? Me da tiempo a Ajá. cocinarme algo, a prepararme una ensalada, ¿sabes? Sí, O tomarme una manzana, prefiero tomarme la manzana y no correr el riesgo, ¿no? sí. O gastar el dinero en el test. Sin embargo, gracias a ese producto que era muy sencillo de hacer para cualquier persona, que Sí. lo diseñamos muy bien para que fuera muy sencillo, que tenía una ciencia muy grande detrás, era muy sencillo. Y yo creo que ahí estaba la clave. O sea, no hacía sentir un idiota al tío que lo usa, como el iPhone y eso, que al final te hace sentir hasta listo. Digo, oye, me ha salido el test, mira, este me sale positivo cuando tiene, y este no me sale negativo, ¿no? Entonces ese Ujú. subidón que le da a la gente lo tiene de una forma muy fácil porque era casi imposible equivocarse. Bueno, pues eso que lo hicimos tan sencillo, al Ujú. final fue un éxito cuando lo cambiamos. Una vez que nos encontramos en el mercado, había una asociación de celíacos en Estados Unidos que decía, oye, tú, que lo tiene, se llama Home, Gluten Talks Home. Cámbialo a Pro porque es que lo estamos usando para auditorías de empresas de industria alimentaria que producen productos sin gluten. Y a partir de Ujú. ahí los mismos productores de la industria empezaron a consumirlo. Le cambiamos el formato y prácticamente era el mismo producto, solo que, bueno, una pequeña variante para que pudiera medir la superficie también de las áreas de trabajo. Y ese Ujú. producto ya tuvo un éxito muy grande. O sea, también encontramos allí una distribuidora muy motivada porque estaba focalizada en nuestro producto, era una celíaca judía. Los digo judía porque se mueven muy bien, yo los admiro, yo soy de los que admiro a los judíos porque son gente muy trabajadora, muy focalizada en los objetivos, abierta de mente y sobre todo el networking. Trabajan mucho en el networking. Y Ujú. esta persona pues metió el producto, nos lo convirtió en el producto más usado de Estados Unidos en la industria alimentaria.
Fuimos número Wow. uno en USA. Nos enteramos un poquito después, pero hicieron un escrutinio de cuántas industrias alimentarias usaban qué producto para detectar si sus ingredientes tenían gluten o no. Y de Sí. 200 industrias, pues éramos el 57%. Mm, Fíjate que 35 era nuestro producto directo y un 12% era el resto, era la marca blanca, digamos, la gente que estaba vendiendo nuestro producto con su marca. ¿Cómo se llamaba el ¿Entiendes? producto que les Y bueno, ofrecías? entró así Glutentox Pro. Ahora lo tiene Gluten. Aegina, que es la empresa que compró esa unidad de Pero fíjate Ajá. que Gluten Glutentox Pro. Tox Pro, ahora está muy claro lo que es, pero posiblemente llegó a ser un éxito, no sé si en cuánto porcentaje, em, por, por, por tu deseo de solucionar un problema, que además te tocaba a ti y a tu familia de Sí, cerca, sí, ¿no? exactamente. Y esto Exactamente. casa un poco con el tema de cómo se transmina eso en la empresa, o sea, cómo uno transmite lo que está pasando en la cabeza de uno a la gente que le rodea, ¿no? Y tú y yo hemos hablado más de una vez de esto, ¿no? De cómo conseguir retener a la gente, ¿no? ¿Por qué alguien se va a quedar contigo en vez de irse a otra empresa que a lo mejor le puede Sí, sí, ofrecer sí, sí. o más salario o una carrera más prometedora, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante eso y cómo se transmite la parte de los valores tuyos y de qué cosa quieres solucionar desde el punto de vista de los valores? Bueno, yo ahí, siempre que tengo oportunidad, lo intento, esa ilusión o esa pasión. La verdad que las cosas que me gustan le pongo pasión a todo. O sea, de los hobbies y al trabajo también. Entonces, yo creo que eso también, el que tú te entusiasmes con eso y que también le proyectes que estamos haciendo una cosa útil y que estamos consiguiendo resultados y venderlo fuera y todo desde aquí, ¿no? Desde Sevilla, que es más difícil todavía, que era más difícil porque bueno, ya sabes, ¿no? En Andalucía hay menos desarrollo industrial y menos, digamos, menos innovadora que otras regiones de Europa o sobre todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, era más difícil desde aquí, pero también por otro lado atraía a la gente por hacer algo distinto. Y entonces, eso atrajo a la gente y ahí, bueno, también pudimos enganchar algunas oportunidades de personas, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, que igual que hay oportunidades de negocio como esta, que había una gran necesidad de la industria, que estaban sacando cada vez productos más sin gluten, que un 35% anual, que prácticamente nosotros crecíamos 35 un 50, o sea, que prácticamente íbamos al nivel de cómo crecía el mercado. Pues interesabas a la gente porque hacíamos algo distinto y hacíamos algo aplicado. Al final hay muchos más investigadores que les gusta hacer cosas aplicadas, pero no encuentran el canal para hacerlo. O sea que Sí. eso es realmente, ahí canalizamos Sí. mucha energía, digamos, desperdiciada de gente que se ilusionaba más por una cosa Sí. que pudiera llegar a la gente que no. Y yo creo que por ahí, pues si yo daba mis discursos dos veces al año a la empresa para comunicar dónde íbamos, lo que habíamos logrado, todo eso también lo que le Mm. hacía compartir a la gente, lo que habían logrado cada uno, reconocerle los méritos a la gente, lo que había aportado cada uno. Eso hacía yo dos charlas todos los años. Muy Y bueno. yo no es que sea muy bueno, yo no soy muy bueno en los pitch realmente, pero sí es verdad que pongo corazón en las cosas que digo y la preparo bien las diapositivas. Incluso hacía vídeos también de la empresa, de lo que había pasado en el año y demás. Y entonces todo eso pues hacía un poco a sentir a hacer equipo, ¿no? Sí. Hemos celebrado siempre cualquier cosa, hemos celebrado una nuevo local, una nueva, bueno, por supuesto la cena de la comida de Navidad siempre invitaba a la empresa y yo creo que todos esos detalles que teníamos con la gente en ese sentido pues ha ayudado un poco a retener talento, más de lo que lo hubiéramos retenido si no hubiéramos hecho ese tipo de, digamos, de aportación emocional a la gente. Sí. Ángel, mira, pues yo un poco así en conversación con Manolo y contigo, yo voy a romper una lanza a favor de fidelizar, decir fidelizar más que retener, porque a mí retener me suena, ¿no? Como a esa persona que está ahí atada, que está medio, ¿no? Sí, Pero bueno, más allá de sí. la Un broma rehén, o la ¿no? Tiene un anécdota. rehén ahí.
Sí, exacto. Mm. Bueno, recapitulando algunas de las cosas que Sí, sí, sí. dices, en primer lugar, ese cambio del público. Fidelizar, sí, sí. El cambio del público objetivo de ir a particulares o ir a industria con un partner estratégico aliado, como el caso que has mencionado, ¿no? Para Estados Unidos Mm. con el Gluten Talks Pro. Luego has hablado de cómo cuidar al equipo con esas dos charlas anuales, es decir, compartir la visión. Es el dilema de la información le pasa, ¿no? A muchos comités de dirección y a la propiedad de empresas pequeñas les pasa que a veces pues dices, ostras, hay como cierta ¿qué información compartimos, cuál no, dónde va a acabar esta información si la damos a todo el equipo. Bueno, pero el hecho de compartir esa visión, ¿no? Dos veces al año, además, pues también, ¿no? Da como una recarga de pilas, el hacer reconocimientos, celebrar los éxitos, ¿no? Yo creo que son ingredientes de gran valor para generar, ¿no? Un engagement en el equipo. Y luego también una cosa que me encanta porque yo creo que a cualquiera que provenga del ámbito científico como provenimos algunos, pues eso de imaginarnos, ¿no? A alguno de nosotros alguna vez con un artículo escrito en la mano y decir, ¿y esto para qué sirve? Es un poco una, bueno, pues una cuestión valiosísima, ¿no? El hecho de haber trazado canales en los cuales justamente tu valor añadido, ¿no? Como líder ha sido encontrar esas vías, ¿no? Esa conexión tan difícil como comentabais Sí, bueno, transcripción, transposición y transferencia de sí. conocimiento en algo aplicado, ¿no? Manolo, dale, dale. De hecho, a colación de esto, Nacho, yo quería preguntarle algo a Ángel, ¿no? Habéis hablado de fidelización, bien, pero vamos a hablar también de recruitment. Yo creo que tú eres de los que piensan que, bueno, lo has dicho antes, ¿no? Hay oportunidades de negocio, pero oportunidades de personas, ¿no? De gente que aparece, ¿no? Sí. Claro, yo no me creo que la gente se te cruza en el camino, ¿no? Posiblemente tú tengas una visión de, mira, se me cruzó esta persona, yo creo que eso no ocurre. O sea, uno se cruce porque tú estabas allí cuando se cruzó, ¿no? Algo ocurrió antes, ¿no? Tienes que ¿Cómo, hacer, cómo, tienes que cómo, crear las circunstancias. claro, cómo Yo creo que consigues tienes que tú crear las cruzarte con circunstancias. gente interesante y explicarle tu proyecto y que esa persona acabe decidiendo irse contigo? Bien, antes de esto, una cosa en relación también con lo que estaba diciendo Nacho y lo que tú dices ahora. Lo que más aprendí yo de ser investigador puro, donde a lo mejor tenía que utilizar la razón, la memoria para recuperar las habilidades intelectuales distintas, ¿no? Creatividad. Bueno, pues la que tenía más abandonada, bueno, una que tiene de chasis todo el mundo es la empatía, salvo a lo mejor los psicópatas, pero no, incluso los psicópatas, porque algunas veces llegan lejos engañando a la gente. Pero el, sí, sí, o sea, todo el mundo sabe las motivaciones humanas y demás, y esa es la que más he desarrollado como empresario. O sea, tanto de de la gente, de las personas, como del producto que tiene que hacer el cliente, y cómo quiere recibir el producto, que sea bonito, que sea la caja que también sea atractiva, que sea sencillo de hacer, que no lo haga sentir oye, que tiene que ser un genio para hacer usar el producto. O sea, ese tipo la empatía es lo más valioso de la empresa en general, de lo más valioso que tiene la empresa, porque te permite conectar con la gente, te permite entenderla y te permite diseñar tus productos para gente, ¿no? Que lo va a usar. O sea, yo ahora tengo un Tesla y me alucino la empatía que ha tenido ese tío diseñando el producto. No lo digo él, sino su equipo, lo que sea. Em, entonces, la empatía es una cosa. Y luego, lo que tú decías de las personas, de las personas, es que las dos cosas que mueven una empresa son tu conocimiento del mercado y cómo puedes hacer el producto para hacerlo, para satisfacerlo, y eso lo hacen las personas. O sea, las personas son las que identifican las oportunidades de negocio, las que trabajan con el cliente, contactan con él, tienen que hacerle una experiencia agradable. Entonces, las oportunidades también pasan en las personas y es tan importante o más que la otra, porque las personas al final se adaptan al mercado y si tienen que cambiar el mercado lo cambian. Pero, pero encontrar personas que sean capaces de hacerlo es más difícil. Y eso es, yo creo que
yo diría que más del 50% del éxito de la empresa, posiblemente la mayoría, sean las personas que se han cruzado y se han podido unir a la empresa, que están todavía aquí o que estuvieron por un tiempo y desarrollaron una labor excepcional, que cambió el curso de la empresa hacia arriba. Y eso ha ¿Tú no sido tienes miedo algo a eso, Ángel? Perdona, ¿no tienes miedo a que alguien muy bueno llegue a tu empresa y como no puedes prometerle algo que otro sí le va a prometer o que tiene, se vaya pronto? O eso sea, ha ¿merece pasado la ya, pena? ya ha pasado. Merece la pena aunque sea por un tiempo, porque deja un sustrato, deja un producto, deja algo, deja un legado. Una persona buena siempre deja un legado en la empresa. Merece la pena tenerla aunque sea por un año o 2 años. Nosotros tuvimos aquí una chica, desgraciadamente le tiraba mucho la academia. Fue una pena porque tenía talento para esto, para Mm, crear productos y era muy trabajadora, le que escribía, se ponía en el laboratorio, trabajaba mucho y leía mucho. Y le ponías tú una propuesta de idea ahí muy borrosa y ella la llevaba a término. Y la empaquetaba. Y eso lo hizo en un año nada más. Y ahí inició algunos productos que ahora estamos lanzando y mejoró algunas cosas también. Y fue una persona que estuvo involucrada en I+D y fue una pena porque la academia le ofrecía la tranquilidad y yo qué sé, las cosas que tienen es eso, que mucha gente la seguridad le ciega la aventura que tiene, Sí, la aventura que tiene en la vida, que sí, puede tener y le ciega se enamora con la idea de la seguridad. Digo se enamora sí, porque me recuerda a los matrimonios, ¿no? Que todo el mundo, que ahora se separa ya el 70%, pero todos se casan supuestamente enamorados, pero sí, hay que poner la sí. cabeza. Hay que poner la Es, cabeza. es Y al muy final interesante esto en el sentido, Ángel, bueno, claro, esa aversión al riesgo que a veces tenemos y que de alguna forma, ¿no? A lo mejor nuestro cerebro nos programa para la mayor comodidad o seguridad. Y bueno, en el equilibrio quizás esté la virtud. Ahí yo tengo mucho contacto con psicólogas por la parte de familiar que me toca y además de las muy buenas, ¿no? Entonces, y sí que me dicen, Nacho, no te puedes imaginar la cantidad de personas que están en el ámbito público, en cualquier tipo de servicio público, y que por la rigidez del propio sistema están aprisionadas de una forma en la que tienen verdaderos problemas. Por eso, bueno, pues, por eso van a pedir ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces es contraintuitivo, ¿no? Una aparente seguridad y demás, que puedes encontrar un mapa de coordenadas, unas condiciones de contorno más o menos favorables, pero que no siempre a lo mejor son tan atractivas como un mundo más o menos dinámico como es la empresa. Ángel, por también recapitular cosas que has dicho que me parecen muy interesantes, has mencionado la palabra empatía, que no solo en el ámbito científico, sino incluso a veces en el mundo de la empresa, a veces están como denostadas, porque se confunde a veces con una especie de buenismo, ¿no? De vamos a ser todos muy buenistas, muy amigos, muy tal, muy cual. Bueno, al final estamos trabajando y el conectar con los demás, pues permite, ¿no? Pues ejercer nuestra mejor influencia posible en el mejor de los sentidos, ¿no? Y has hablado también de esta valiosísima figura que os acompañó, esta chica, bueno, pues como profesional también me parece muy interesante y creo que en los buenos líderes que sois el referente pues para otras personas está el cuidar de la persona tanto antes como durante como después de la relación. Es decir, un poco ese buen recuerdo. Pues es como cuando hablabais antes de las vidas de pareja, toda relación que se dé por muy bien invertida y que haya sido una Sí, cosa muy buena experiencia, pues el cuidar el antes, el durante y el después, siempre que la vida nos lo permita, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece interesante desde el punto de vista de personas y cultura, de gestión de recursos humanos, el dar por muy bien invertido ese valor añadido que han aportado esas figuras de talento. Yo creo, un poquito por ir yendo a cierre, Ángel, nos has dado muy buenas tips. Ha sido muy bonito también escuchar un poco la evolución. Creo que perfiles que tienen el, entre comillas, pecado original de tener cierto contacto con el mundo empresarial y a la vez estar desarrollando la parte científica son bastante excepcionales. Otros nos hemos encontrado ya después con la parte de empresa, ¿no? Y de origen a lo mejor solo teníamos una parte, que era la científica. Es muy increíble, yo creo, pues que llames buena suerte a ciertas cosas que nos has contado. Pero bueno, tú tienes todo la suerte encuentra el que la busca. el que la busca. O sea, O sea tienes que que, crear circunstancias. O sea, otra cosa que claro, he desarrollado, yo soy más bien tímido y
y tengo una capacidad ahora de relaciones, una cantidad de gente que conozco Ajá, tremenda. O sea, claro. tengo, y bueno, que he generado muy buenos amigos de toda esta trayectoria, ¿no? Entonces, Sí, eso me ha abierto mucho y me ha visto lo valioso que es para la empresa también. Y eso quiero a todos los trabajadores, sean trabajadores o sean empresarios, que los remarco muchas veces, que no se queden en las cuatro paredes, que busquen oportunidades de conocer gente. sí, total. Total, el cuidar de las relaciones profesionales y obviamente pues con una conexión que puede ser a veces un poco más personal, ¿no? Pues por el aprecio y afecto que hubiera, pero desde luego el cuidar, ¿no? De ese networking, de esas relaciones que también es otra pista yo creo muy valiosa para quienes nos escuchan y, bueno, pues que realmente yo creo que eres un, un modelo muy inspirador y que se agradece también, ¿no? El que cuando hay ese torrente y ese caudal de talento pues que hayas buscado y encontrado esos caminos para hacerlo realidad, ¿no? Yo creo que es una gran inspiración para quienes nos escuchan, ¿no? Sí, sí, Hay que salir más. aparte o sea, de las personas que cambiaron la empresa, ¿no? Vamos, por ejemplo, una persona que contribuyó fuertemente es una persona que era doctora, una suiza, Catherine Torgler, ahora es directora general de Aegina en España. Y esta persona, pues, hecho el currículum y no teníamos puesto para ella, pero era una persona que estaba abandonando la ciencia, estaba ya harta de trabajar con la mosca del vinagre, drosófila, y quería bueno, probar con la empresa. Había hecho la tesis en Glaxo, tenía 4 idiomas, el peor que dominaba era el español. Y una persona abierta. Cuando tuvieron la entrevista, y digo, mira, esta persona puede desarrollar la parte de desarrollo de negocio aquí. Y además la Ujú, metimos en un máster inmediatamente de comercio internacional y que había una oportunidad que había ahí también. Y esta persona trajo los mejores clientes, hizo el cliente que nos compró esa parte de la compañía y fue una persona absolutamente decisiva, ¿no? ujú, Igual también los inicios, también mi hermana que estaba trabajando en un banco y la verdad que una chica muy talentosa, también ujú. la traje a la empresa, estuvo durante 15 años y hizo muy buena labor también, como es muy buena directora financiera. O sea, que hay personas que, que han contribuido mucho a la empresa y luego las colaboraciones externas, que también la networking hace colaboraciones externas, que también diseñar la tira, esta de que tuvo tanto éxito, hizo falta colaborar con empresas que no la desarrollaran. Y Ujú. para eso tienes que abrirte y saber que existen esas empresas, conocer a las personas que están detrás, y todo eso es networking. Entonces hay que salir de la Total. cascarón continuamente. De la zona Eso de que tú lo confort has. hay que salir para desarrollarte en la empresa y ser útil para la empresa. Hay que desarrollar continuamente. No solamente Yo creo que conocer el mercado, sino conocer gente que te pueda aportar la empresa de alguna forma. Y al final muchas veces acaban con relaciones de amistad. Mm. Yo creo que le ha dado en el clavo, ¿no? El conocer a la gente que hay detrás, siempre en el fondo, ¿no? Es esto, ¿no? Ángel, vamos a ir cerrando, si te parece, me está haciendo muy corta. O sea, yo empezaría otra vez ahora la entrevista, pero hay que terminar. Yo lo Em, advertí que me enrollaba más de la cuenta, pero la última, no, no, una última pregunta un poco por curiosidad respecto a cómo es Ángel, ¿no? De hecho, tú acabas de decirlo, ¿no? Eres una persona tímida. Yo te conozco desde hace tiempo y eres de esos CEOs brutalmente backstage. O sea, puedes resolver muy bien algo hablando en público, pero creo que no es tu. No te emociona eso. Te gustan el estar detrás viendo que las cosas funcionan, posiblemente, ¿no? En un mundo que ha cambiado tanto a nivel de empresas, startups, pymes, biotech, en los últimos 20, 25 años, si tú tuvieras que empezar ahora una empresa con lo que con el ecosistema que empieza a haber ahora de pitches, concursos, este tipo de cosas, em, ¿te hubieras sentido igualmente a gusto teniendo que tener ese rol más de, digamos, de emprendedor lanzado, que hace muchos pitches, o cambiarías algo? O sea, imagínate a un Ángel hace 25 años que tiene que empezar ahora Biomedal. ¿Qué harías distinto? buena pregunta. Pues en parte o la vida en euro estoy empezando a hacer algo así. ¿Vale? O sea, realmente como lo haría si hubiera empezado de nuevo. Lo que pasa es verdad con más recursos económicos. O sea, cuando empecé no teníamos nada. O sea, simplemente lo que saqué de la patente lo invertí en la empresa. Pero eso era poquita cosa. O sea, prácticamente haría lo que estoy haciendo ahora, que con No la vida en euro. O sea, es intentar buscar muchas relaciones, muchas oportunidades de conocer gente nueva
lo haría más intensamente y más conscientemente que ahora, rodearte de todas las mejores personas que puedes rodearte con los recursos que tienes. Hay que decir que siempre yo también tiene que, otra característica mía que yo que soy bastante austero, o sea, porque eso también es importante, que no te gastes el dinero alegremente y que manejes los números por lo menos hasta cierto nivel. Y eso pues también lo estoy aplicando en esta empresa en la medida que puedo o sea, prácticamente sería muy parecido. Estoy aplicando ahora realmente qué haría si empezara de nuevo. Lo estoy aplicando ahora con Hola Vida en Euro prácticamente. O sea que, y eso sí, si hubiera tenido menos dinero, ¿qué hubiera hecho? Eso es otra pregunta. Porque ahora sí hemos podido tirar 2 o 3 años gracias a la aportación de Biomedal, pero es verdad que la empresa con eso no va a tener suficiente para los retos que tiene ahora. Entonces ahora tienes que conocer gente y demás, y bueno, creía que iba a ser más fácil también, porque bueno, no es fácil encontrar gente que le haya salido bien las cosas y que haya cerrado un ciclo bien y durante tanto tiempo haya mantenido la empresa hasta que tuvo ese golpe de suerte, digamos, bueno, o digamos esa oportunidad que pudo aprovecharse. Ángel, Eh, ¿cómo es el refrán? Al saber le llaman suerte, ¿eh? Yo creo que ha sido recurrente hoy. Oye, ha sido un gustazo hablar contigo. Seguiremos hablando, ¿vale? Pero oye, que te combino una segunda entrevista si quieres, ¿eh? vale. Bueno, si quieres un tema específico o lo que sea, de recursos humanos, o un tema especial o de patente, lo que sea, pues encantado. Yo estoy muy gusto con vosotros y se me ha pasado volando el tiempo. Sí, la verdad que ha sido genial. Pues Buena por la iniciativa, que estos podcasts ayudan mucho a la gente. La verdad que yo he escuchado ya un par de los vuestros y están bastante bien y creo que son bastante útiles para la gente y es una herramienta muy actualizada, muy bien aprovechada, que mientras estás haciendo algo puedes estar cocinando, puedes estar Sí. dando ayuda. Sí, Sacando al En los, burro. en los 15 minutos de la tira del alimento. Bien, pues Ángel, mil gracias y seguimos hablando, ¿vale? Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, Nacho. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas, y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio en el que estaremos de nuevo explorando talento científico.